cómo enfocamos el diagnóstico y el cuadro clínico de los pacientes con deterioro cognitivo y demencias. Bueno, vamos a ver si me funciona todo como corresponde. Acá está. Primero vamos a definir demencia. Demencia es, o, según el DSM-5, trastorno neurocognitivo mayor, es un síndrome de deterioro intelectual adquirido. Se le ha agregado en estos últimos años la palabra genético, porque puede ser genético, generalizado y progresivo de la función cognitiva, producto de una disfunción cerebral. Esa es una definición clásica, y podríamos, que además de la disfunción cognitiva, siempre cuando uno habla de demencia, trastorno neurocognitivo mayor, se hace hincapié especialmente en la disfunción cognitiva, pero habitualmente estos pacientes también tienen compromiso de la conducta, del ánimo, del estado de ánimo. Y cuando hablamos de demencia se habla en el momento que un paciente tiene un impacto funcional, porque un paciente puede tener un deterioro cognitivo o un deterioro conductual que no lo tenga previamente y que aparezca, pero que no le impacte funcionalmente. Ahí todavía no hablamos de demencia. Cuando hay un impacto funcional, ¿y qué decimos? ¿Qué es un impacto funcional? Es cuando, como dice acá, es cuando ese impacto afecta la vida familiar, laboral o social del paciente, ¿sí? Cuando ya empieza a repercutir sobre la vida familiar, laboral o social, ahí ya hablamos de la palabra demencia, ¿sí? A veces es un límite no tan fácil de establecer, pero bueno, en el momento que podemos determinar que hay un impacto, que hay una alteración en estos aspectos de la vida del paciente, en algunos de estos aspectos, ya podemos hablar de la palabra demencia. Eh, el tema del trastorno neurocognitivo mayor, que les llama el DSM-5, tiene que ver con el punto de que es una manera de sacar un poco la palabra estigmatizante que es la demencia, ¿sí? La palabra demencia es una palabra muy fuerte. De hecho, a veces hay pacientes que todavía están relativamente funcionalmente aptos, pero que porque ya hay un impacto, por ejemplo, podríamos hablar de un paciente que tenga un deterioro cognitivo mayor, pero que ya empieza a perder la habilidad para manejar su medicación o a confundir dinero, y ya ahí podemos hablar que ese paciente empieza a tener demencia, pero el paciente todavía está funcionalmente en otros aspectos muy bien, ¿sí? Entonces ahí es muy fuerte la palabra, entonces a veces se usa, o hay una tendencia a tratar de usar esta palabra, ¿sí? Esto es un poco de la prevalencia de la enfermedad, que en general lo que yo quiero acá con esta diapositiva hacer ver es que es una enfermedad que a medida que avanza la edad de una persona es más posibilidad de tenerlo. Ese sería el concepto. Si, así como podríamos decir que el cáncer de pulmón es un factor de riesgo importante si el paciente fuma o no fuma, acá la mayor edad es un factor de riesgo para tener demencia, quizás el más importante, ¿sí? Esto no significa que personas más jóvenes no puedan tener este cuadro, ¿sí? Obviamente que con el aumento de la edad, a nivel en el promedio poblacional mundial, también se va produciendo un incremento de la demencia, ¿sí? Cuando Alzheimer describió la enfermedad de Alzheimer a principios del siglo XX, la expectativa de vida llegaba a los 50, 60 años, más o menos en ese momento en el mundo, y es una enfermedad que las formas preseniles, no estamos hablando de la forma senil, que aparece después de los 65, 70 años, las formas preseniles suelen aparecer antes de los 65, a los 60, 50, por lo tanto, no era una enfermedad común en esa época. Dicho para él, la describe como una enfermedad peculiar, rara, pero esa enfermedad peculiar rara, en la medida que fue aumentando la expectativa de la vida de la población mundial, se fue haciendo muy frecuente y hasta convertirse prácticamente en una epidemia, ¿sí? En estas curvas ascendentes, hay una pequeña detención de la población anciana por el tema del COVID, ¿sí? Que generó una disminución de la expectativa de vida en 2 años, ¿sí? Bueno, acá vemos el tema del tipo de cognición, conducta, función, que tiene que ver con que siempre que hablamos de demencia hay un aspecto de cognición, que es el que va a estar involucrado, casi por definición. Síntomas no cognitivos, donde acá podríamos poner especialmente la conducta, los trastornos del estado de ánimo, pero podríamos incluir también trastornos del sueño, alteración del sueño, de la alimentación del paciente. Y cuando estos aspectos involucran a la función, ya sea la cognición o los síntomas no cognitivos, ahí empezamos a hablar de demencia. Trastornos de la cognición, ¿cuáles son? Son los aspectos o son las habilidades intelectuales, que son muchas, pero las que se exploran específicamente en un estudio cognitivo, cuando nosotros estamos en el consultorio, son estas: la memoria, lenguaje, la visoconstrucción, la atención, las funciones ejecutivas y la cognición social. Esta es un poquito más difícil de evaluar, pero estas son las que deberían explorar básicamente en un estudio cognitivo. Los trastornos de la conducta pueden ser el comportamiento, de la afectividad, ciclosueño, vigilia, síntomas neurovegetativos. Pueden ser por hiperactividad, como la agitación, agresión, euforia, etcétera. Pueden ser cuadros psicóticos, las alucinaciones. Este es un aspecto muy importante, las alucinaciones, porque cuando están presentes pueden inclinar la balanza hacia qué tipo de cuadro puede tener el paciente. Por ejemplo, en las enfermedades por cuerpo de Lewy, que es una demencia que deberíamos distinguir del Alzheimer, a pesar de que a veces se pueden superponer, la alucinación es algo muy frecuente en la enfermedad de cuerpo de Lewy, pero no tanto en el Alzheimer per se, ¿sí? Aunque también las puede tener, ¿sí? El otro síntoma psicótico por excelencia son los delirios, ¿sí? Que estos sí son más comunes en ambas enfermedades, por ejemplo. Síntomas afectivos, depresión muchas veces puede preceder al comienzo de una demencia, y la apatía. La apatía es muy importante porque la apatía es esa tendencia del paciente a no tener una motivación para hacer algo, y al no estar motivado el paciente tiende a estar sentado sin hacer nada, por decirlo de alguna manera simple, y esa falta de motivación lleva a que el paciente, por más que se le indique que por ahí haga actividad física o alguna actividad intelectual o tenga alguna actividad social, el paciente no la hace. Y es un signo de mal pronóstico. De hecho, a veces uno ve pacientes con deterioro conductual, o cognitivo leve, perdón, deterioro cognitivo leve, y que todavía no están en demencia, pero ya tienen apatía. Y ese es un aspecto de mal pronóstico porque uno sabe que esos pacientes van a deteriorar más rápidamente. Después, finalmente, tenemos el compromiso funcional, que eso lo vamos a medir a través de distintas escalas, como la actividad de la vida diaria,
donde están las instrumentales y las básicas. Después lo vemos esto, ¿sí? Lo que intenta explicar acá es que el proceso de envejecimiento, hasta en un paciente que puede envejecer e ir a demencia, hay un proceso que es muy sutil de cambio, que pues, como se le dice es un continuum, donde el paciente puede tener inicialmente una alteración de la memoria, que por ahí podemos decir que es propia de la edad. En un momento dado entra en lo que se llama el deterioro cognitivo leve, que esto ya es un cuadro más específico y que deberíamos distinguir. ¿Por qué? Porque en este punto, si podemos hacer diagnóstico en este punto, sabemos que estos pacientes que están en este punto tienen una probabilidad de 10 a 15% por año de pasar a demencia. Por lo tanto, este es un punto que tendríamos que poner hincapié para detectar. Y después, finalmente, el paso de deterioro cognitivo leve a demencia, que suele ser una zona de transición no continua, pero que, bueno, es continua, porque que a veces no es tan fácil distinguir, ¿sí? Es muy importante el interrogatorio acá. Esto un poco para repetir lo mismo que dijimos antes. A veces, en ese proceso propio de la edad o alteración de la memoria de la edad, muchas veces el paciente se da cuenta de que hay un cambio de su memoria, y eso hoy en día se le llama queja de memoria subjetiva. Se le está dando cada vez más importancia, porque algunos pacientes que tienen queja de memoria subjetiva, que perciben un cambio de su memoria o de sus funciones cognitivas en el último tiempo, esos pacientes pueden tener más susceptibilidad a tener alguna patología en su cerebro que más adelante evolucione hacia un deterioro cognitivo leve o hacia una demencia. Igual no todo paciente con queja de memoria subjetiva, con deterioro cognitivo leve inclusive, no todos van a evolucionar a demencia, ¿sí? Bueno, esto para decir lo mismo. Esto un poco acá, la historia natural del deterioro cognitivo leve muestra que el 60% puede evolucionar a demencia a un ritmo de 15% por año. Aunque, como dije antes, también algunos pueden permanecer en ese estado y en forma estable, y algunos inclusive pueden mejorar, ¿verdad?, con el tiempo. Criterios de diagnóstico de deterioro cognitivo leve. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de deterioro cognitivo leve? Ese es el que decíamos hincapié, que es un poco en el consultorio que tenemos que tratar de establecer. Primero, la queja es generalmente subjetiva del paciente, aunque el paciente puede tener una agnosia y no reconocerlo. Pero en general hay una queja subjetiva del paciente. De hecho, muchos pacientes consultan solo ya en esta etapa, generalmente pérdida de memoria manifestada por el paciente, y que debería ser corroborada por un tercero. Ese es otro aspecto. El tercero generalmente es un familiar, ¿sí? De hecho, cuando un paciente con trastorno de memoria viene acompañado por el familiar, ese ya es un hecho que uno en el consultorio le presta mucha atención, porque si viene un tercero es porque se nota que el problema de memoria es algo que se ve, que la familia lo nota, ¿sí? El tercero puede ser un médico, el propio médico del paciente. Si yo conozco a un paciente de hace varios años, de lo que pasa en la práctica cuando vemos paciente, que uno empieza a tener paciente que ya lo está siguiendo hace 2 o 3 años, y de repente en un momento dado nos estamos dando cuenta que el paciente olvida sus citas, se confunde los estudios. Uno ya también pasa a ser, puede ser ese tercero y puede ser ese corroborador del trastorno cognitivo. Con esto solo no basta, deberíamos hacer un estudio cognitivo. Hay estudios de screening y hay un estudio más profundo. Los estudios más profundos, que lo hacemos con neuropsicólogos, cuando encontramos 1,5 desvío estándar en alguna de las funciones cognitivas que dije antes yo dije la función cognitiva, atención, función ejecutiva, memoria, lenguaje, visoconstrucción y cognición social, que esa quizás es la que menos se explora. Cuando hay 1,5 desvío estándar por debajo de lo que es normal para sujetos de la misma edad y nivel educacional, esto es muy importante, hay que tener en cuenta siempre cuando se evalúa un paciente la edad, porque no rinde lo mismo una persona a los 50 años que a los 80 años, y lo mismo a nivel educacional, no rinde lo mismo una persona que tenga un estudio universitario que una persona que sea analfabeta, ¿sí? Entonces esto lo tiene que tener en cuenta el evaluador, y hay escalas que están validadas, que en base a la edad y al nivel educacional puede establecer cuánto está desviado de lo normal el paciente. Cuando hay una desviación de 1,5 para abajo, ahí decimos que el dominio cognitivo involucrado, porque puede ser cualquiera de los que dije antes, ya sea si es único, se llama deterioro cognitivo leve unidominio, y si son dos o más, se llaman deterioro cognitivo leve multidominio. De todas las alteraciones cognitivas, la memoria, cuando medimos memoria, esa es la que tiene más importancia, porque cuando, ya sea que el deterioro cognitivo leve unidominio sea por alteración de la memoria, o en el multidominio, entre los distintos dominios está afectada también la memoria, estos son pacientes que tienen más chance de transformarse en Alzheimer. Bueno, y como dije antes, en el deterioro cognitivo leve no debe haber repercusión en las relaciones familiares, sociales o laborales en forma significativa. O sea, el paciente tiene preservadas las actividades instrumentales de la vida diaria y la básica de la vida diaria. O sea que no tiene que estar demente, sino pasa a la siguiente categoría, que es demente. Bueno, seguimos. Esto es importante, entonces el diagnóstico esto un poco lo que dije antes, que un 33 o más, según el tiempo que tomamos de medición, ¿sí? Si es como dije antes a los 5 años, es el 60% avanza a demencia. Si es menos, lo evaluamos antes, al año, 2 años, cuando hacemos el diagnóstico hay un 33% que pueden mantenerse en ese estado y un 33% que pueden mejorar, ¿sí? Cuando un paciente mejora en deterioro cognitivo leve, eso puede ser porque por ahí el paciente pueda tener un estado depresivo, que cuando se haga el estudio cognitivo establezca que el paciente esté en deterioro cognitivo leve. Puede ser que el paciente esté estresado y eso genere una mala función. Puede ser también corrección de factores que están alterados, factores de salud que están alterados en el paciente, que hagan que pueda pasar de un deterioro cognitivo leve a un estado mejor. Pero no es lo más común. Bueno, esto es un poco lo que dije antes, cómo se clasifica el deterioro cognitivo leve. Si está comprometido la memoria, se llama deterioro cognitivo leve amnésico. Y si es un solo aspecto, sería unidominio; si es dos o más aspectos, multidominio. Esto, como ustedes lo ven acá en este gráfico, tiene más posibilidad de transformarse en enfermedad de Alzheimer. ¿Está? Los no amnésicos pueden ser también unidominios. Cuando es unidominio puede ser porque hay una alteración o de la atención, o de la función ejecutiva, o del lenguaje. O multidominio cuando es dos o más, pero en ninguno de estos dos está involucrada la memoria.
ahí pueden evolucionar hacia otro tipo de cuadros, como demencia frontotemporal, por ejemplo, en pacientes con trastorno del lenguaje, o enfermedad del cuerpo de Lewy en pacientes con trastorno de la visoconstrucción, por ahí, en forma así básica, ¿sí? Es un poquito más complejo esto, pero más o menos para orientar de por dónde, cómo lo enfocamos hoy a los pacientes. Como decíamos antes, en la demencia, ¿qué establecemos como parámetro para decir que el paciente está demente? Es cuando el deterioro involucra el desempeño funcional de tal manera que interfiere con la vida familiar, social y laboral del paciente. Y este deterioro obviamente debe ser evidente en comparación con niveles de rendimientos previos, ¿sí? Por decir, por ejemplo, para entender que un paciente puede tener un problema de conducta cognitivo que sea de toda la vida, y eso no es demencia, ¿sí? Que la afecte en algún aspecto, interfiera en algún aspecto de la vida familiar, social o laboral. Pero si ese paciente eso lo tuvo siempre, eso no es ni deterioro cognitivo leve ni demencia, ¿sí? Bueno, evaluación del paciente con deterioro cognitivo. ¿Cómo lo evaluamos? En general, primero, cuando un paciente está en un cuadro agudo, en un estado confusional, en un hospital, no es el momento para establecer si el paciente tiene deterioro cognitivo leve o una demencia, ¿sí? El síndrome confusional agudo es muy frecuente en pacientes ancianos, y cuando uno tiene un paciente que no está valorado cognitivamente previo a una situación de este tipo, que el paciente tiene un cuadro confusional, tendríamos que esperar que el cuadro confusional pase y valorar en forma prospectiva al paciente para saber qué cuadro tiene. Es cierto que un paciente que pasa por un síndrome confusional posanestesia o por un cuadro de infección urinaria o por una neumonía, son pacientes que uno dice, bueno, tienen un cerebro, una alteración que uno dice, ese paciente tiene más chances de ir en un futuro hacia una demencia, de hecho es un factor de riesgo tener confusión. Pero insisto, muchos pacientes pasan por un cuadro confusional y después revierten y pasan a un estado de normalidad total, ¿sí? La otra manera, cuando el paciente está internado y está en un cuadro confusional, podríamos hacer un diagnóstico retrospectivo, pero para este diagnóstico retrospectivo tenemos que hacer un buen interrogatorio al familiar de cómo era el estado funcional del paciente, ¿sí? Y en base a eso también podemos decir si este paciente tiene una demencia, pero no por el cuadro confusional, sino por lo que nos cuenta el paciente de cómo estaba previamente. Obviamente que en la demencia, cuando evaluamos a un paciente con un estado de deterioro cognitivo leve o demencia, primero la conciencia tiene que estar preservada, eso es básico, ¿sí? No tiene que estar cursando un cuadro confusional. Tener en cuenta que en los cuadros cognitivos a veces pueden empezar por varias funciones, o lo más común, ¿sí? Como en el Alzheimer, pero a veces el compromiso puede ser focal. ¿Qué significa focal? Que está enfocado en un solo aspecto de la cognición. Hay pacientes que empiezan con un trastorno del lenguaje, ya sea por una fascia no fluente o por una demencia semántica, que lo voy a mencionar con más, y el paciente puede estar durante varios años con ese trastorno focalizado sin alterar otras funciones. De hecho, el paciente se puede desenvolver normalmente, ¿sí? Eso se le llama demencia focal, que bueno, que cuando empieza obviamente a alterar, como dije antes, la funcionalidad del paciente, ahí pasa a ser demencia específicamente. Siempre cuando tenemos estos pacientes hay que buscar factores que puedan ser reversibles, o que puedan revertir la función del paciente. Esto lo debemos tener que buscar siempre, ¿sí? Aunque pensemos que nuestro paciente tenga un cuadro degenerativo, que tenga una enfermedad de Alzheimer, siempre hay que buscar aquellos factores que puedan revertir, o sea, si el paciente tiene algún déficit de alguna vitamina, si tiene algún hipotiroidismo, cualquier alteración que pueda comprometer la funcionalidad del cerebro, siempre hay que buscar todos los factores a revertir. Es importante, si tiene una depresión, tratarla. También es importante hacer el diagnóstico diferencial, porque a veces pacientes pueden tener una depresión profunda y pueden generar un cuadro de pseudodemencia, que no es una demencia. Y, como dije antes, también hacer el diagnóstico diferencial con síndrome confusional. Acá hay algo que no marqué, pero que quiero hacer hincapié. Siempre es muy importante en estos pacientes, y uno está evaluando por el deterioro cognitivo leve, es qué medicaciones están tomando. Si están en contacto con tóxicos o si están tomando medicaciones. Muchos de los pacientes de edad muchas veces están tomando muchas medicaciones, y esas medicaciones algunas pueden tener alguna actividad anticolinérgica, y esa actividad anticolinérgica les disminuye el desempeño cognitivo, ¿sí? Y los puede inclusive hasta confundir o generar alucinosis. Es muy importante siempre fijarse en las medicaciones que están tomando los pacientes, porque ahí podemos encontrar un factor de reversibilidad, ¿sí? Bueno, ¿cómo la evaluación? La evaluación clínica consiste en un buen interrogatorio al paciente y al familiar. Siempre el examen físico, especialmente el examen físico, en trastornos de este tipo, lo que hay que hacer hincapié es en la marcha. Ver qué marcha tiene. Un paciente que tiene una marcha alterada, es como que eso va muy de la mano con problemas cognitivos, ¿sí? Prueba de screening es el Mini-Mental o otros estudios para, en el consultorio, en pocos minutos, establecer si el paciente tiene un estado cognitivo alterado. Después, acá ponemos evaluación neuropsicológica. Evaluación neuropsicológica es ya con un estudio con un neuropsicólogo, un estudio profundo, establecer las funciones específicas de atención, función ejecutiva, lenguaje, etcétera, que puedan estar alteradas, ¿sí? Podríamos usar escalas funcionales para medir cómo está la repercusión funcional del paciente. Un buen laboratorio. Líquido cefalorraquídeo en general nunca hacemos en pacientes con cuadros crónicos, sí en pacientes que tienen un trastorno cognitivo o conductual agudo o subagudo, ahí sí el líquido cefalorraquídeo se impone, pero si no en pacientes con cuadros crónicos no. Electroencefalograma puede también ser de utilidad en cuadros agudos o subagudos, porque acá tenemos que buscar algunas cuestiones que después las menciono. La neuroimagen es básica, tanto para los pacientes agudos, subagudos o crónicos. TC o resonancia. La resonancia es mucho mejor porque nos permite evaluar enfermedad de pequeños vasos, evaluar también cómo están los lóbulos temporales, aunque una buena tomografía
la información que obtenemos en resonancia la vemos, pero la resonancia es mucho mejor. Una de las cosas que la resonancia nos permite ver es el ecogradiente, donde podemos ver microhemorragias, que eso en la tomografía no lo vamos a ver, y que, por ejemplo, en pacientes que puedan tener angiopatía amiloidea, que es depósito de amiloide en los vasos, y generar microhemorragias, es algo que lo podemos detectar con una resonancia. Estas angiopatías amiloides son más frecuentes en pacientes que pueden tener deterioro tipo Alzheimer, ¿sí? Aunque no todos los Alzheimer tienen ese tipo de angiopatía amiloide. La biopsia cerebral también, como dije, lo mismo que para el líquido cefalorraquídeo, se deja para casos agudos o subagudos que uno no pueda resolver con todos los estudios anteriores. No es algo infrecuente, pero que sí, a veces un paciente que no tiene diagnóstico y que pueda tener lesiones cerebrales, que no podamos determinar de qué origen son, si no podemos establecer un diagnóstico preciso, hay que ir a la biopsia cerebral, pero no es algo frecuente. El interrogatorio ya lo dijimos, al familiar o acompañante es muy importante, cuándo comenzaron los síntomas, qué síntomas tiene, si hay otros síntomas acompañantes, como cefalea, alteración de la marcha, incontinencia, antecedentes familiares, siempre es importante por la parte genética. Cuando hay cuadros psiquiátricos previos, eso es muy importante, porque a veces un paciente puede tener un cuadro psiquiátrico de toda la vida y, por ejemplo, una depresión crónica, y eso no deberíamos considerarlo dentro de un cuadro de un paciente que está cursando con una demencia, ¿sí? Diferente, más allá que pueda influir, obviamente, ¿eh? Diferente de un paciente que nunca tuvo depresión en su vida y a los 60 años empieza con un cuadro depresivo, ¿sí? Eso sí puede ser un prodromo de la enfermedad o puede ser ya parte del cuadro en sí. El examen físico, como dije antes, siempre es importante ver todas las enfermedades sistémicas que puede tener el paciente, y el examen neurológico, como dije antes, el examen tiene que ser completo, pero el examen de la marcha y la postura es algo que tiene mucha importancia. Alteración de las pares craneales, visión y audición, esto es muy importante, porque pacientes con alteraciones visuales o auditivas tienen más chance de tener problemas, por ejemplo, que tienen alteraciones visuales, que no ven bien, si entran en un cuadro de alteración cerebral orgánica, tienen más chance de producir alucinosis, y los que tengan trastorno de audición tienen más chance de tener problemas de memoria con el tiempo. De hecho, hoy en día se habla mucho de la prevención de la demencia, y en la prevención de la demencia hay 12 aspectos, y uno de los 12 aspectos es la audición. En los pacientes hay que corregir los problemas de audición que tengan en la edad, a través del uso de audífonos o de la corrección de alguna alteración auditiva que pueda corregirse de otra manera. Como dije antes, el deterioro cognitivo en el consultorio se puede establecer a través de una evaluación breve del estado mental y ya más profundamente con un neuropsicológico. Los métodos de screening más usados en Minimental, y el test del reloj también es otro muy bueno para estos pacientes. El MoCA, cuando tenemos paciente con estudios universitarios, paciente con reserva cognitiva alta, hay un estudio mejor que Minimental, que es el MoCA, que es mucho más, es un estudio más duro, pero que es mejor para detectar alteración. Con respecto al Minimental, es un estudio cuyo puntaje máximo es 30, y el mínimo tiene un valor de corte, el límite de corte que es de 26 para establecer que hay un deterioro cognitivo. El problema del Minimental es que es un estudio muy sencillo, y que un paciente con un buen nivel cognitivo, con una buena educación, o un paciente que aunque no haya tenido un estudio terciario o universitario, pero que de repente ha sido un paciente con nivel primario, pero que en la vida fue un empresario, que tuvo la gente que trabajó para sí, que manejó bien con el tema del dinero, así por poner un ejemplo, ¿sí? Hay muchos ejemplos que uno puede poner, por ejemplo, como yo siempre digo, un albañil que llega a maestro mayor de obra, o sea, cuando esas personas que ya desarrollan una actividad más superior, es como si tuvieran estudio universitario y se lo consideran con una reserva cerebral, o mejor dicho, una reserva cognitiva, que hace que estos pacientes, cuando uno tengan una alteración patológica en su cerebro, tienen mejor defensa. Y si uno hace Minimental, a pesar de tener alteraciones en ese cerebro, el paciente le da 30, ¿sí? Entonces ahí viene mejor el MoCA, ¿sí? El test de reloj tiene bueno que no importa la escolaridad del paciente, que todos saben hacer un reloj, dónde están las horas, y ponerle una hora determinada, ¿sí? Acá tenemos el Minimental. El Minimental tenemos la orientación temporal, son 5 puntos: qué día es, en qué mes estamos, qué fecha es, la orientación espacial, en qué lugar estamos, dónde queda el lugar en que estamos, en qué calle, en qué ciudad, la memoria inmediata, es decir, 3 palabras, que después de una distracción se le vuelva a preguntar por esas 3 palabras. El MoCA es el más duro, es este test que está acá, tiene una parte que es alterar en unir flechas entre números y letras en formas consecutivas, alternando entre letras y números. Ya esto a muchos pacientes les cuesta, por eso, y eso que esto es básico. Esto es un Trait Making B, que es un estudio que es mucho más amplio que esto, y ya acá es un estudio muy duro, ¿sí? Muy bueno para establecer funciones ejecutivas, ¿sí? Se le ponen 3 animales que debe reconocer, y después se le dan 5 palabras que se repiten varias veces y que tiene que recordar después. Bueno, dentro de 10 minutos eh, se corta la clase y ahí nos reenganchamos de nuevo, ¿sí? Después, para medir la alteración conductual del paciente, está esta escala, que es la escala neuropsiquiátrica. Es una escala sencilla, el tema que tiene 12 aspectos a medir, ¿sí? Básicamente para saber si el paciente tiene delirio, alucinaciones, agitación, depresión, ansiedad, trastorno del sueño, euforia, apatía. Yo acá remarcaría apatía, si tiene depresión, si tiene ansiedad. Esos son los más comunes, ¿sí? Es para medir los aspectos o los síntomas no cognitivos, ¿sí? La funcionalidad la establecemos a través de la actividad de la vida diaria. Se habla de unas actividades avanzadas de la vida diaria, que son si el paciente hace alguna actividad de ocio, si trabaja, si realiza algún deporte, si se maneja bien con el transporte.
Estas son las actividades avanzadas de la vida diaria, que cuando un paciente tiene un deterioro cognitivo leve y se empiezan a alterar estas, ahí ya podemos decir que el paciente está en una transición a demencia, ¿sí? Acá hay que hacer un buen interrogatorio, porque a veces un paciente puede, por ejemplo, dejar de trabajar porque se cuidó, y ahí no es porque entró en demencia, ¿sí? O lo mismo, el paciente dejó de tomar transporte público porque tuvo alguna fractura de cadera o tuvo algún evento que le impide tomar el transporte. Eso no es algo para tenerlo en cuenta como factor de deterioro, ¿sí? Ya las actividades instrumentales de la vida diaria marcan cuando un paciente está en una demencia leve, tiene dificultades para cocinar, para manejar el dinero, para hacer compras, o sea, se confunde, para hacer las actividades de la casa, ¿sí? Esto ya acá el paciente ya está en demencia, claramente, acá podemos dudar, pero acá ya está en demencia, y cuando ya no están comprometidas las actividades básicas de la vida diaria, que son, el paciente no puede comer solo, o tiene que ser ayudado para comer, tiene alteración de los esfínteres, etcétera, etcétera, esto ya hablamos de que el grado de demencia es más avanzado, es por lo menos demencia moderada, ¿sí? Este es un estudio cognitivo más profundo, que es el estudio para ver si el paciente tiene un deterioro cognitivo leve unidominio o multidominio, ¿sí? Fíjense que acá se establece la función memoria, verbal, la visual, la visoconstrucción, lenguaje, atención y función ejecutiva. No está cognición social. Esto es normalidad cuando cada uno de los test da 0 o da para arriba, desvío estándar, o desvío estándar para abajo hasta menos 1,5. Hasta ahí se considera normal. Lo que está por debajo de 1,5 es anormal, ¿sí? Por ejemplo, este paciente tiene un deterioro cognitivo leve amnésico. O sea, si este paciente está funcionalmente bien y tiene este estudio cognitivo, yo acá puedo establecer que tiene un trastorno amnésico importante, tiene 4 desvíos estándar por debajo. Este paciente es muy probable que si no está en demencia va a evolucionar a demencia en poco tiempo, ¿sí? Lo mismo con memoria visual. En la memoria verbal el tema más usado es la lista de Rey, que son 15 palabras que se repiten 5 veces, y el paciente las tiene que volver a repetir. Después hay una distracción, y después el paciente tiene que volver a recordar las primeras iniciales, las primeras 15 que repitió 5 veces, y después a los 20 minutos se le vuelve a tomar esa misma lista, ¿sí? La caída, sobre todo a largo tiempo, después de los 20 minutos, que no recuerde con clave, se habla de una alteración hipocámpica, que es lo que es típico de la enfermedad de Alzheimer, aunque la enfermedad de Alzheimer no es la única que ataca el hipocampo, ¿sí? Puede ser un trastorno del lenguaje, o un trastorno de la atención, o del Traimaking B, que es función ejecutiva, ¿sí? Este paciente, si yo tengo que catalogar, diría que es un deterioro cognitivo leve multidominio, porque hay más de 2 dominios comprometidos, e incluye el amnésico. Por lo tanto, es un deterioro cognitivo leve multidominio amnésico. Esto es para evaluar la visoconstrucción, que es un dibujo complejo, que el paciente lo tiene que copiar, y después, si uno lo quiere saber, se le saca el dibujo y que recuerde que lo dibuje sin la copia, ¿sí? Y que recuerde, ahí con eso medimos memoria visual. Bueno, diferentes causas de demencia. Diferentes causas de deterioro cognitivo leve de demencia afectan diferentes esferas de la condición, y esto proporciona pistas para el diagnóstico. La enfermedad de Alzheimer básicamente es conocida por todos, por los médicos y por la gente, por el tema de alteración de la memoria. Hay que tener en cuenta que hay formas de Alzheimer donde no está afectada la memoria y empieza por otros aspectos funcionales, ¿sí? Pero cuando tenemos pacientes con alteración de la memoria, lo primero que pensamos, y está bien en pensar en eso, es la enfermedad de Alzheimer. Mientras que, por ejemplo, las alteraciones con la función del lenguaje, lo que es más frecuentemente afectado están las demencias frontotemporales. Si bien cuando está en forma focal, ¿sí? Cuando tenemos alteración del lenguaje solo y lo demás está bien, eso es sugerente de que es una demencia frontotemporal. Como dije antes, hacer un laboratorio completo, todo lo clínico, la punción lumbar, como dije antes, para los cuadros subagudos. El electroencefalograma ayuda cuando hay patrones tipo como enfermedad de prión, que pueden tener descargas periódicas, generalizadas. Las neuroimágenes, esto ya lo mencioné antes, la tomografía, patrones de atrofia, la resonancia, nos permite ver bien fosa posterior, alteración de sustancias blancas, si el paciente tiene enfermedad de pequeños vasos, valorar mejor las estructuras hipocámpicas, pero como dije antes, con una buena tomografía lo logro. Y después el SPECT y el PET son estudios ya más específicos. Por ejemplo, el hipocampo, si el paciente tiene atrofia hipocámpica, no es muy importante. La atrofia hipocámpica es el lugar preferencial de alteración en la enfermedad de Alzheimer, aunque como dije antes, no es la única enfermedad que ataca el hipocampo, ¿sí? Hay una escala visual, que es la escala de Sheltens, la escala descrita en la década del 90, que mide si el paciente tiene atrofia a nivel temporal del hipocampo, con cortes coronales que pasan por la parte anterior de la protuberancia, ¿sí? Ahí miramos cómo está la altura del hipocampo, si hay un aumento de la prolongación del ventrículo lateral en el hipocampo, y si se va atrofiando la corteza. Cuando el paciente tiene una atrofia hipocámpica de 2, 3 o 4, esto es muy sugerente de que hay patología hipocámpica tipo degenerativa. Como dije antes, la enfermedad de Alzheimer va en primer lugar, pero otras alteraciones, hoy en día está de moda una degeneración que se llama degeneración TDP43, que es una proteína que se altera sin que el paciente tenga Alzheimer y que genera atrofia hipocámpica, ¿sí? Son pacientes que tienen alteración de la memoria de la edad, pero que evolucionan muy lentamente, que no evolucionan como el Alzheimer, ¿sí? En realidad el diagnóstico es por biomarcadores en líquido, también hoy en día se pueden hacer en sangre, o con patología, ¿sí? Con un estudio de una resonancia no puedo establecer cuál es la patología que hay acá, pero sí digo, si tengo esta atrofia, que muy probablemente el paciente tenga un componente degenerativo, ¿sí? Después lo otro que nos ayuda también es cuando el paciente tenga una demencia frontal, y si hay atrofia a nivel de los lóbulos del polo frontal. Por ejemplo, en las frontotemporales,
Hay una forma semántica que tiene una atrofia muy profunda en los polos del lóbulo temporal y por tanto también en el hipocampo, pero sobre todo en los polos. Esto se ve en la demencia semántica, que cuando uno tiene este patrón y lo observa, es muy sugerente de demencia semántica. Pero uno no hace el diagnóstico de demencia semántica por esto, lo hace por la clínica. En la demencia semántica el paciente va perdiendo el concepto de los objetos, puede ver una botella frente suyo, pero no puede decir la palabra botella, ni tampoco la puede reconocer como tal, ¿sí? Bueno, se va a cortar y cuando se corte enganchamos de nuevo. Sí, al mismo línea entramos de nuevo, ¿sí? Corto acá y seguimos con esta parte. Hola, hola. Sí, 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 se escucha. Bueno, entonces estaba diciendo que así como nos sirve para medir atrofia hipocámpica, que la atrofia hipocámpica, como dije antes, se ve sobre todo en la enfermedad de Alzheimer, pero no es exclusiva de la enfermedad de Alzheimer. Cuando tenemos atrofia del lóbulo frontal, es más específica de las demencias frontotemporales, estas pueden ser las variantes conductuales. Por ejemplo, los pacientes con demencias frontotemporales, variante conductual, son aquellos pacientes que las funciones cognitivas están bastante bien, todas, pero el paciente empieza con un trastorno de conducta muy marcado, una alteración de conducta que puede ser un cuadro apático, una apatía profunda, o puede ser un cuadro de desinhibición. Suelen tener varios componentes ese trastorno conductual, no son exclusivos, pero estos son los más importantes que uno ve en la práctica. Pueden ir acompañando con conductas compulsivas, por ejemplo, los desinhibidos pueden toquetear. Estos pacientes tienen muchos problemas, los problemas de conducta tienen un muy mal pronóstico, ¿sí? Porque son pacientes que suelen tener problemas, obviamente, con la familia, con lo social, tienen muchas dificultades, ¿sí? ¿Está bien? Tienen muchas dificultades en la vida social estos pacientes, ¿sí? Y laboral, ¿sí? No pueden seguir trabajando. Y la demencia frontotemporal. Julieta, tenés el micrófono prendido. Ay, gracias, perdón. Se prende solo cuando... ¿Se escucha bien? Sí, Hola, sí, hola. perfecto. Ya, perfecto. En la demencia entonces frontotemporal se puede expresar como una demencia conductual, con una alteración de la conducta, o con una alteración del lenguaje. Cuando es una alteración del lenguaje, ahí podemos tener dos posibilidades. Una demencia, una falla no fluente, el paciente empieza a tener un trastorno de la fluencia del lenguaje, empieza a hablar telegramáticamente, o sea, en forma de tipo como telegrama, saca las vocales, perdón, las sílabas, o los artículos. El paciente tiene un lenguaje de cuesta, hace esfuerzo para hablar porque no le salen las palabras. Esa se llama falla no fluente progresiva. La otra forma de trastorno del lenguaje, estos pacientes cuando tienen este trastorno del lenguaje, como la falla no fluente progresiva que describí recién, por lo demás están bien, ¿eh? O sea, funcionalmente están bien, la memoria está bien, todos los aspectos, ¿no?, del paciente, sacando este tema de la expresión del lenguaje, están normales, ¿sí? Pero obviamente le afecta la vida de una manera profunda, ¿no? La otra forma de alteración del lenguaje de estas demencias frontotemporales es la demencia semántica, que como dije antes van perdiendo el concepto de las cosas que ve el paciente, va perdiendo el concepto de los objetos, de las palabras, ya sea por ejemplo una llave, lo que es una botella, puede ir perdiendo el concepto de las estaciones del año. El paciente tiene un lenguaje fluente, le salen las palabras, pero quiere nombrar algo y no le sale la palabra. Y empieza a tener un lenguaje vacío, porque no puede concretar lo que quiere decir. El lenguaje es muy fluente, pero sin poder concretar lo que quiere decir. Estos pacientes con alteración o demencia semántica tienen una profunda, a ver si se ve acá, tienen una profunda atrofia del polo del lóbulo temporal. Mientras que la afasia no fluente progresiva tiene más atrofia a nivel de, de las circunvoluciones frontales que tengan que ver con la expresión del lenguaje, la zona de Broca aproximadamente, ¿sí? Acá, si ustedes se fijan, comparan este lado con el lado izquierdo del paciente con el lado derecho, acá hay una atrofia muy más marcada. Los PET, hay dos estudios, uno es PEC, el PEC no se ve tan bien, pero el PET con flor de sodio y glucosa es un estudio caro, pero que está disponible, no se usa para todos los pacientes, sino aquellos pacientes que uno puede tener alguna duda, porque son pacientes más jóvenes, o porque tienen una demencia focal, nos puede ayudar en el diagnóstico. La flor de sodio y glucosa se absorbe normalmente por las neuronas, y este sería el patrón normal cuando todo está funcionando bien en el cerebro. Cuando hay una alteración, por ejemplo, en el Alzheimer, lo que se ve es un hipometabolismo de la glucosa a nivel biparietal. En las demecias frontotemporales, por ejemplo, la variante frontal conductual, se ve ese déficit más a nivel frontal. Bueno, con respecto a las causas de demencia, las más comunes son las degenerativas, y especialmente la enfermedad de Alzheimer se lleva a la mayor frecuencia. Cuando el paciente tiene menos de 60 años, la demencia más frecuente sigue siendo el Alzheimer, pero ahí aparece como otro protagonista la demencia frontotemporal. En los mayores de 60, 65 años, después del Alzheimer, viene la enfermedad de cuerpo de Lewy como segunda causa. Después, en los pacientes que tienen Parkinson prolongado, de más de 10 o 20 años, empieza a ser común otra demencia, que es la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, que es una demencia muy parecida a la enfermedad o demencia por cuerpo de Lewy. Estas dos demencias son muy parecidas, nada más que esta está precedida por un Parkinson de larga evolución. Hoy en día, la otra clasificación es clasificarla es la clasificación molecular. Esta clasificación molecular es muy buena porque
Por ejemplo, los pacientes que tienen alfa-sinucleopatía, que son la demencia por Parkinson, la demencia por cuerpo de Lewy, o los pacientes con atrofia multisistema, son pacientes, especialmente los dos primeros, que pueden tener trastorno del sueño REM, que puede por años predecir la aparición del Parkinson o la demencia del cuerpo de Lewy, ¿sí? No todos los pacientes con Parkinson hacen trastorno del sueño REM previamente, pero un buen porcentaje sí lo hacen, ¿sí? El trastorno del sueño REM son pacientes que cuando están dormidos en la etapa REM, en la etapa de movimientos oculares rápidos, que es la etapa donde uno sueña, en el resto del cuerpo se produce una atonía. Cuando esa atonía no se produce, el paciente actúa el sueño, habla, manotea, pega, estando dormido, y eso se llama trastorno del sueño REM. Eso es muy importante porque a veces puede ser lo que se llama síntomas premotores de la enfermedad de Parkinson, o puede ser parte del acompañante del cuadro de demencia por cuerpo de Lewy. Si nosotros tenemos un paciente con enfermedad de Alzheimer, o que estamos sospechando enfermedad de Alzheimer y tiene trastorno del sueño REM, en la enfermedad de Alzheimer no hay trastorno del sueño REM. Ese paciente puede tener una demencia del cuerpo de Lewy, o puede ser un overlap, una superposición de enfermedad del cuerpo de Lewy con enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Pues ni la tauopatía, ni la amiloidopatía, en la amiloidopatía entra la enfermedad de Alzheimer, la tauopatía entra la demencia frontotemporal especialmente, este trastorno del sueño REM es parte de estos cuadros, ¿sí? Bueno, después, siempre en las demencias tenemos que tratar, descartar todo lo que pueda ser causa, un poco lo que dije antes al principio de la clase, todo lo que sea reversible, tratarlo. Si el paciente tiene un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal, un déficit de vitamina B12, todas esas cosas hay que tratarlas, ¿sí? Si el paciente tiene, por ejemplo, es alcohólico, está a dejar de tomar. O sea, todo lo que es tratable hay que hacerlo, tanto en el paciente porque sea la causa o única, o porque el paciente tenga una enfermedad degenerativa, pero además tenga alguna de estas alteraciones, porque mejoramos la cognición, la conducta de ese paciente. Las causas vasculares, es un caso importante. Muchas de las vasculares se asocian con Alzheimer, ¿está? En general, el Alzheimer va progresando lentamente, mientras que el origen vascular lo va haciendo en caídas que se van dando de acuerdo a cuando se producen los infartos, ¿sí? Pasamos. En general, todas estas causas secundarias entran en una bolsa que antes se llamaban demencias secundarias. Esto es un término que fue variando mucho con el tiempo, y no hay un término único hoy para estas causas secundarias. Otros le llaman, a mí me gustaba llamar, en una clase que di hace un tiempo, como demencias potencialmente reversibles. ¿Está? Pero bueno, siempre ser cuidadoso con la detección de todos los cuadros que podamos mejorar del paciente y que puedan ya ser la causa, y si no es la causa, ser un contribuyente a que el paciente esté en un peor estado si es un cuadro degenerativo. Después tenemos la demencia rápidamente progresiva, o deterioro cognitivo rápidamente progresivo, que es cuando el paciente cae más de 3 puntos en un periodo de tiempo corto. Para hablar de demencia rápidamente progresiva, es un paciente que pierde la funcionalidad, pierde una funcionalidad, y esa funcionalidad pierde en un lapso que no debe superar los 2 años. Si ya tiene más de 2 años, eso es una demencia crónica. Igual, cuando hablamos de demencia rápidamente progresiva, esos cuadros suelen tener una evolución de 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses. ¿Sí? Si ya tiene más de 6 meses, lo más probable es que sea un cuadro degenerativo, pero un cuadro degenerativo clásico, ¿sí? Como Alzheimer, cuerpo de Lewy, ¿sí? De todas maneras, algunos autores los tienen hasta los 2 años y eso va a depender del cuadro clínico, ¿sí? ¿Cómo debemos estudiar una demencia rápidamente progresiva? Obviamente descartar delirium. Es muy importante el laboratorio si el paciente tiene un HIV positivo, ver causas infecciosas que puedan ser la causa, autoinmunidad, muchas veces cuadros autoinmunes pueden dar este tipo de cuadros de demencia rápidamente progresiva. Los 2 estudios o los 3 estudios más importantes son estos que están acá. Neuroimágenes, después del laboratorio, obviamente, siempre el laboratorio va a tener lugar. Pero después del laboratorio general, si el laboratorio no vio nada, lo que pasa a ser muy importante es la neuroimagen, que debe ser una resonancia preferentemente, una punción lumbar y un electroencefalograma, ¿sí? El screening de neoplasia va a ser importante cuando estamos sospechando una causa de autoinmunidad, y el paciente puede tener una encefalopatía paranoclásica o una demencia autoinmune paranoclásica. Y cuando sospechamos enfermedad por priones, es muy importante el patrón de resonancia, especialmente la difusión. Y lo otro, cuando por ahí el cuadro todavía no tiene mucho tiempo de evolución, la 1433, que es una proteína que se mide en líquido, también puede ayudar. Estos son pacientes con distintas formas de demencia rápida progresiva. Por ejemplo, este puede ser un paciente que está acá en la letra A, con una enfermedad autoinmune, tipo como una enfermedad límbica, ¿sí? Una encefalitis límbica. La encefalitis límbica tiene este cuadro con una hiperintensidad a nivel de los hipocampos bilaterales, ¿está? Acá en este caso, este probablemente corresponda a un paciente, puede ser un paciente, por ejemplo, con un calacil, que es una enfermedad vascular genética que va dando una importante leucoariosis a nivel de los polos temporales. Por ejemplo, en un paciente con una encefalopatía de Wernicke puede tener una hiperintensidad alrededor del tercer ventrículo y del acueducto del cilio. Todos estos son distintos cuadros que pueden dar demencia rápidamente progresiva. En la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, estos son pacientes con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, porque es una enfermedad por priones. La clásico es en la difusión, que es el tiempo donde se ven los infartos agudos, podamos tener hiperintensidad en los núcleos caudados, en los ganglios de la base. Pero hay formas de Creutzfeldt-Jakob donde los núcleos caudados no están hiperintensos, y los que están hiperintensos son zonas corticales, ¿sí? La enfermedad degenerativa más común
que pueda tener una presentación así es el Creutzfeldt-Jakob, pero a veces un Alzheimer rápidamente progresivo podría dar un cuadro de este tipo. Yo he visto hace unos años un caso que parecía un Creutzfeldt-Jakob y por patología fue un Alzheimer progresivo. Y este es el patrón de ondas trifásicas periódicas que se ven en un paciente con Creutzfeldt-Jakob, ¿sí? Esto rápidamente, lo que ya hablamos a lo largo de toda la clase, en la enfermedad de Alzheimer, se da por una presencia de ovillos neurofibrilares que habla de una degeneración de la proteína tau y placas neurolíticas que habla de una degeneración de la proteína amiloide, ¿sí? Tienen que estar los dos procesos degenerativos para hablar de Alzheimer, ¿sí? Como dije antes, el Alzheimer no es puro, a veces puede ir con patología Lewy asociada o con patología PP43. En general, cuando el paciente empieza antes de los 65 años, se habla de demencia presenil. Antiguamente se hablaba de demencia presenil, hoy se habla de demencia tipo Alzheimer de origen temprano, y esos pacientes son amiloide tau puro. Cuando son mayores de 75 años, es más probable que sea un overlap o superposición de patología, y puede haber patología amiloide, tau, patología Lewy superpuesta o TDP43, ¿sí? Si tiene patología Lewy superpuesta, tus pacientes por ahí pueden tener más, además del proceso de Alzheimer, tipo con problema de memoria, pueden ir con alucinosis, ¿sí? Pero bueno, tampoco es que hay un síntomas que son específicos para las proteínas, salvo quizás el trastorno del sueño REM que mencioné antes, ¿sí? Con respecto a la enfermedad de Alzheimer, no solamente está la forma tardía y la forma temprana, hay otras formas atípicas, como la forma temporal amnésica pura, que son pacientes que tienen un trastorno de memoria de largo tiempo, y que cuando mueren tienen una patología límbica pura de la enfermedad de Alzheimer, formas conductuales, donde el trastorno degenerativo se da más en la región frontal, y tienen una presentación tipo demencia frontotemporal. Hay una forma de lenguaje que se llama forma logopénica, otra forma que se llama atrofia cortical posterior, que es una forma muy con alteración de la visoconstrucción, pero no tanto de la memoria. Esta era una paciente que vivía hace unos años con una atrofia cortical posterior, esta era la letra de la paciente, y cuando empezó con el cuadro de atrofia cortical posterior, que fue una demencia, tipo Alzheimer, empezó con trastorno del cambio de la letra, esta era la manera en que escribía la paciente. Este es el test del reloj, fíjense, hizo el círculo, puso acá las agujas, acá fue poniendo los números, no sé qué quiso poner acá. Esta es la copia del pentágono del Minimental, acá puso gracias a Dios. Pero esta paciente era una paciente que creo que tenía 60 y pico de años, era taxista, y salvo tenía un problema muy serio, de hecho había tenido algunos incidentes en el tráfico, tuvo que dejar de manejar. Pero después, sacando el tema del viso constructivo, todos los demás aspectos estaban bien, la memoria del paciente estaba bien, estaba un poco ansiosa, tenía conciencia de su enfermedad, no tenía una anosognosia, o sea, era consciente de su problema, tenía una carpeta llena de estudios oftalmológicos, pensando que era un problema oftalmológico. Estos pacientes de atrofia cortical posterior clásicamente se describen cuando uno lee artículos de estos pacientes que hablan de este tema, vienen con una bolsa de estudios oftalmológicos, porque se piensa que el problema es oftalmológico, hasta que algunos oftalmólogos se dan cuenta que el problema pasa por el cerebro, ¿sí? Estos pacientes, cuando uno mira un estudio de imagen, no sé si este estudio de paciente tiene una atrofia más en el nivel posterior, a nivel occipito parito-occipital, ¿sí? Esto lo vamos a pasar porque esto ya es más específico. Todo esto ya lo dijimos antes. Básicamente, en este que puse, perdón, me estoy diciendo para mí. Estos son el deterioro cognitivo leve. Y esta es la parte que quiero remarcar. En la enfermedad de Alzheimer, lo primero que empieza es la acumulación de amiloide en el cerebro, y esta acumulación de amiloide en el cerebro empieza 20 años antes de empezar la demencia, ¿sí? Este cuadro es lo que voy a decir ahora. Acá tenemos el tiempo, cómo el paciente evoluciona a lo largo del tiempo de la normalidad a un estado preclínico. El estado preclínico podría ser la queja de memoria subjetivo, un deterioro cognitivo leve, y la demencia, ¿sí? Lo primero que se altera en un paciente con enfermedad de Alzheimer es esta línea roja, que es el depósito de amiloide. El depósito de amiloide puede empezar 20 años antes del deterioro cognitivo leve o de la demencia, ¿sí? Junto con el deterioro del depósito de amiloide puede haber una alteración de la función a través del PET por flujo de sodio y glucosa. La tau, la medición de alteración de la tau, de la proteína tau, y el depósito tau, que se puede medir por biomarcadores, esto se altera más acerca del comienzo clínico. Esta línea rosada, o violeta, perdón, es la estructura cerebral, es la volumetría de resonancia. Esto sería la atrofia hipocámpica que yo mostré antes. Esto cuando ya se atrofia está mucho, ya el paciente está sintomático, o sigue siendo normal hasta acá y se atrofia en la demencia, ¿sí? Depende acá mucho de la reserva cerebral del paciente, ¿sí? La función cognitiva obviamente se va a alterar recién cuando empieza el deterioro cognitivo leve, antes no, ¿sí? Y la función, o sea, el cuadro de demencia es lo más tardío en empezar. Acá lo que quiere hacer expresión este cuadro es que la demencia empieza muchos años antes que el cuadro clínico, ¿sí? Empieza 20 años antes, y esta es una gran ventana de tiempo que si uno pudiera hacer un diagnóstico más precoz, tendría más posibilidad de aplicar tratamientos que impidan la enfermedad, ¿sí? Esto vamos a pasar. Como yo dije antes, una atrofia hipocámpica, uno la puede ver en una tomografía. Por ejemplo, yo viendo esta tomografía de este paciente que está acá, yo veo que hay una atrofia hipocámpica que podrá tener una atrofia grado 2 o 3 en una resonancia, ¿sí? Esta es prácticamente normal. Acá este paciente casi no tiene atrofia hipocámpica, tiene atrofia del polo temporal, por ahí de otra parte, pero no del hipocampo, ¿sí?
esta la quiero explicar porque es interesante. Esto es lo que se llama reserva cognitiva. Reserva cognitiva es un poco lo que dije antes. ¿Qué estudio tiene el paciente o qué complejidad laboral tuvo en el pasado el paciente? Y eso nos permite clasificar a los pacientes en reserva cognitiva alta, intermedia o baja, ¿sí? Un paciente con una reserva cognitiva alta, los dos van teniendo neuropatología, no es que la neuropatología de uno sea distinta de la otra, es la misma neuropatología. ¿Cuál es el tema? Es que a lo largo del tiempo, el paciente con reserva cognitiva baja, con poca neuropatología, ya empieza a tener síntomas. En cambio, el paciente con reserva cognitiva alta puede tener una gran carga lesional, pero la demencia va a empezar más tardíamente. Ahora, los dos se van a dementizar igual al final. Nada más que este empieza antes, por decirlo de alguna manera, y este empieza más tardíamente. Y lo otro es la manera en que caen. Este va cayendo más lentamente, y el de reserva cognitiva alta cae más estrepitosamente, ¿sí? Esto en general uno lo ve en la práctica clínica, y es algo muy interesante de apreciarse. A veces no todos cumplen esta regla, pero y cuando no la cumplen, ahí uno se interesa cuál es el punto que está pasando que no cumple la regla, ¿sí? Esto del frontotemporal, ya lo dije antes, puede manifestarse por trastorno del comportamiento o por trastorno del lenguaje, ¿no? Todo lo que es demencia frontotemporal, básicamente la alteración puede ser la proteína tau, o puede ser de la proteína, o de la otra proteína que se altera en estos pacientes, que es la TDP43. O sea, la TDP43 puede expresarse como pacientes con una fascia progresiva primaria tipo demencia semántica, o una demencia conductual, o una ELA, necrosis lateral amiotrófica, mientras que los pacientes con tau, con alteración de la proteína tau, se pueden expresar con una demencia conductual, o con una fascia no fluente progresiva, o con una PSP, que es una parálisis fluente progresiva, o un síndrome córtico basal. Esta es la fascia logopénica, que en general son Alzheimer, ¿sí? Esto lo vamos a pasar porque esto es importante, el ensayo conciencia de enfermedad. La conciencia de enfermedad en general de demencia frontotemporales está más afectada, y en los demencia tipo Alzheimer está menos afectada, aunque esto es variable, ¿sí? Ya para ir terminando, una cuestión de deterioro conductual leve. Así como antes de describir el deterioro cognitivo leve, hace unos años atrás se describió el deterioro conductual leve. Y el deterioro conductual leve básicamente es establecer un deterioro de la conducta leve que ya no haga predecir que ese paciente va a deteriorar más tardíamente, ¿sí? A veces el paciente puede empezar con un deterioro cognitivo leve, pero a veces puede empezar con esto, ¿sí? Esto fue descrito en el año, hace muchos años, en 2009, por científicos argentinos, y en el 2016, y actualmente, en estos últimos años, es aceptado por toda la comunidad, ¿sí?, científica. Esto vamos a pasar. A veces los pacientes con demencia frontotemporal pueden tener esto. Tienen a veces un comportamiento relativamente normal, pueden ser un poquito más desinhibido, un poco más apático, por ahí se visten bien, tienen un lenguaje normal cuando uno habla con ellos, una memoria también relativamente preservada, pero cuando uno va a la casa tienen esto, ¿sí? Un cuadro de acumulación, ¿sí? No todos los que hacen acumulación tienen síndrome frontotemporal, ¿sí? Pero es sospechoso este tipo de conducta compulsiva, ¿sí? Pasamos. La demencia del cuerpo de Lewy es la que mencioné antes también, que se caracteriza por alucinaciones generalmente visuales, muy concretas. El paciente ve, por ejemplo, un perro negro, yo, por ejemplo, hace unos años atrás vi una paciente que escuchaba, no era una alucinación visual, era una alucinación auditiva, escuchaba una música que era la misma siempre a determinada hora, ¿está? Es un cuadro muy reiterativo que puede empezar así, o puede empezar como una fluctuación cognitiva, donde el paciente va fluctuando a lo largo del día, pero en algún momento está muy lúcido, muy bien, y en otro momento está muy confuso. Suele tener algún parkinsonismo asociado, que puede ser por algún temblor o alguna lentitud, y el deterioro cognitivo, que es un deterioro cognitivo multidominio no amnésico generalmente. Estos pacientes con demencia del cuerpo de Lewy también tienen alteración de la visoconstrucción, que es significativa, que se puede expresar en el test del reloj o en el dibujo, por ejemplo, copiar un cubo. La hidrocefalia normotensiva es un cuadro clínico imagenológico, que tiene trastorno de marcha, deterioro cognitivo e incontinencia urinaria, ¿sí? El trastorno de marcha es muy típico, y lo otro que caracteriza a este paciente de la tela clínica es la presencia de una dilatación ventricular como la que se ve en estos pacientes. Básicamente tienen una dilatación de la prolongación frontal de los ventrículos laterales. Hay un índice que se llama índice de Evans, que es este que está acá, donde uno toma el diámetro mayor entre las prolongaciones frontales de los ventrículos laterales y el diámetro mayor del cráneo. Y si este índice da mayor de 0,3, se dice que el paciente tiene un patrón tipo Hacking, ¿sí? Pueden tener un abalonamiento del tercer ventrículo. Lo otro es que puede tener estos espacios que parecen muy marcados, parece como una atrofia importante, que son espacios aranoideos dilatados. Eso también es característico. Después hay otro ángulo que se toma, que es el ángulo calloso. Y estos pacientes lo que se le hace es una punción lumbar, como un test para saca líquido, y se observa si mejora la marcha. Si mejora la marcha, es muy característico de este diagnóstico. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, las que quieran. No, que no llegué a anotar. La hidrocefalia normotensiva, usted dijo que tenía trastorno de la marcha, deterioro cognitivo, ¿y cuál era la tercera? Trastornos finterianos. Gracias. Con urgencia mencionar. Con respecto a lo que anotaron y no anotaron, cuando le doy mi correo electrónico y yo les paso esta clase, ¿sí? El correo electrónico es fcblargamercado@gmail.com. fcb
mercado@gmail.com. Si me piden la clase, no me escriban todos, ¿sí? Me escriben 2 o 3 y después se la pasan entre ustedes. Yo le paso la clase en el transcurso de la tarde, ¿sí? Muchas gracias. Sí, sí, así nos... con respecto al trastorno del finteriano, estos pacientes del trastorno del finteriano tienen urgencia miccional, por ahí tienen que salir rápido al baño, porque si no se hacen encima. Pero lo más característico, lo que más tienen estos pacientes es el trastorno de marcha, ¿no? Bueno. Doctor, una pregunta con respecto a esto que estamos hablando de la hidrocefalia normotensiva. ¿Qué etiología se le atribuye a esta patología? Son cambios de presión del líquido cefalorraquídeo. En realidad el líquido cefalorraquídeo es como si tuviera una presión, o sea, si uno lo mide la presión es normal, pero si uno hace unas mediciones en forma continua, hay variaciones de presión donde por momentos hacen ondas más altas y ondas más bajas. Y esas ondas más altas de a poquito van produciendo la dilatación, ¿verdad? Es un proceso complejo, de hecho no está bien aclarado, pero básicamente es eso. Es una fluctuación de la presión, que cuando uno toma la presión del líquido cefalorraquídeo a nivel lumbar da normal. Pero hay variaciones de presión, aparte que tiene que ver también con la onda de la presión, de la frecuencia cardíaca, del pulso, y todas eso van generando una alteración de este tipo. También pueden ser por otras causas secundarias, pero la primaria sería esta. Ok, gracias. Los pacientes a veces que tienen este tipo de cuadro y puede ir solapado con una enfermedad de Alzheimer, sí, asociada. Lo importante es que estos pacientes, cuando se le coloca una válvula, mejoran la marcha en forma significativa, el cuadro cognitivo tiende a estabilizarse. El cuadro cognitivo no es un cuadro amnésico, es un cuadro más atencional ejecutivo, ¿no? Pero bueno, hay que tenerlo presente, y cuando uno ve la tomografía son subjetivas, ¿sí? Bueno, esta es la clase, porque esta es la parte del tratamiento que tiene que ver con las drogas más usadas en Alzheimer son inhibidores de la colinesterasa, como donepezilo y el memantine, ¿sí? Una cosita importante, y es lo último, ya con esto termino la clase, hoy en día se sabe que eso que mencioné al principio de la clase, actuar sobre 12 factores antes de que el paciente tenga demencia, en realidad cuando el paciente empieza la vida de una persona, mejorando la educación, mejorando la audición, previniendo los traumatismos de cráneo, haciendo un control de los factores de riesgo vascular como hipertensión, fumar, diabetes, ¿está? La inactividad física, el aislamiento social, actuando a lo largo de la vida sobre todos estos factores que son 12, uno podría prevenir por lo menos el 40% de las demencias, ¿sí? Cuando digo prevenir no significa que no las tenga, pero por ahí, de repente, si el paciente, por ahí, si estas cosas no están bien hechas, la demencia va a aparecer a los 60 años, a los 70, por ahí en lugar de que aparezca a los 60, 70, aparezca a los 75 o a los 80, ¿sí? Y eso ya es ganar mucho, ¿no? Poder retrasar el comienzo de una demencia por 5 años, ¿sí? Pero bueno, es un trabajo que empieza desde que la persona nace, por ejemplo, promoviendo la educación preescolar. Parece que no, pero ya la educación preescolar marca una diferencia. Obviamente, la mayor cantidad de años de escolaridad, eso es mejor todavía. Y actuar sobre todos estos factores a lo largo de la vida. Hoy, en estos últimos años, se le está dando mucha importancia también a la polución ambiental. Hay trabajos científicos que lo demuestran, también quizás haya una cuestión política, pero bueno. Pero todos estos aspectos son importantes, ¿sí? Bueno, cualquier pregunta también me la pueden hacer por mail, no hay problema. Si hay alguna pregunta más, la contesto ahora, ¿sí? Bueno, muchas gracias.